Mis hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de juntarnos hoy. Somos Desafío Moria y hoy, una vez más, queremos dar respuesta a las preguntas que nos envían del repaso de lección o esas preguntas que ustedes tienen por allí en este crecimiento espiritual. Así que, bienvenidos. Y amor, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, muy bien. Con ganas de estudiar y de poder dar respuesta a las preguntas que tenemos para hoy, que son muy interesantes. Sí, y además de interesantes, difíciles. Cada pregunta que nos hacen de verdad es difícil, pero clamamos al Señor porque lo que nosotros presentemos pues pueda ser una respuesta efectiva para cada corazón. Y que esté bajo la voluntad de Dios. Así es. Así que pues vamos a orar para dar continuidad a las respuestas. Así que oramos. Maravilloso y bondadoso Padre, te damos gracias porque nos regalas un nuevo despertar. Gracias también porque nos regalas la santidad y la claridad de tu palabra. Y gracias, Señor, porque cada día tú nos sostienes con tu gracia. Amén. Bendice, Señor, a cada familia y a cada hogar donde llega este video. Y permite que cada persona que tiene esta duda, Señor, en su mente, en su corazón, pueda tomarla y pueda, Señor, interpretarla como tú lo deseas. Gracias, oh Padre, porque estás con nosotros. Te pedimos tu compañía y la dirección de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, entonces vamos de una vez con la primera pregunta. Sí. Esta pregunta una hermana nos decía, es que No, es un hermano. Es un hermano, perdón, sí, él decía, es que llevo 2 años en el que me insisten que mi hijo ya debe bautizarse. Y el hijo tiene 9 añitos. El niño tiene 9 años. ¿Está bien? Pregunta, ¿a qué edad se puede bautizar un niño? ¿A qué edad? Bueno, pues es la respuesta que nosotros vamos a dar hoy en este momento. Así que, pues vamos a ir primero a lo que la Biblia dice. La base bíblica de esta respuesta la encontramos en Mateo 19:14 y es un texto muy bonito y a mí me encanta y se lo repito a mis hijos. Yo creo que fue uno de los primeros textos que la niña se aprendió. Dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Y es que en el texto en el que se da el contexto Uh-huh. Es especial. Jesús está con una gran multitud de personas y realmente en la antigüedad los mayores beneficiados por escuchar la palabra de Dios siempre fueron los adultos. Uh-huh. Los niños siempre quedaban rezagados en un lugar diferente, pero resulta que venían muchas mamitas y traían sus niños. Y los niños querían acercarse a Jesús porque veían en él a alguien especial. Era su voz, eran sus palabras, era su manera de hablar y querían estar con él. Y los discípulos, como una muralla portente, se pusieron entre los niños y Jesús. Pero Jesús les dice, déjenlos venir a mí porque también de ellos es el reino de los cielos. Exactamente. Bueno, viendo ya el contexto en el que Jesús está hablando, pues no está hablando directamente del bautismo, ¿no? No lo está haciendo, pero es la referencia que realmente nos importa aquí para poder comenzar nuestra temática. Porque la Biblia, y esto debe quedar claro, la Biblia no menciona a qué edad un niño puede bautizarse. ¿No? De hecho, creo que del único que menciona a qué edad se bautizó es de Jesús. Sí, correcto. Sí, de Jesús sabemos que se bautizó a los 30 años. Así es. Sí, pero de nadie más sabemos su edad. ¿Qué edad tenían? No sabemos. Así es. Así que, pues nosotros recurrimos a la luz menor. La luz mayor es la palabra de Dios, es la Biblia. La luz menor, Elena White siempre dice, son sus textos, son sus escritos. Y pues el Hogar Adventista, la página 252, nos dice algo especial. El niño más pequeño que ama y teme a Dios es mayor a su vista que el hombre más instruido y talentoso, Wow. que descuida la gran salvación. O sea, el niño más pequeño es más importante que aquel hombre talentoso que descuida su salvación. Sí, pero el niño más pequeño que teme a Dios, ¿no? Así que teme a Dios. El alma del pequeñuelo que cree en Cristo es tan preciosa a sus ojos como los ángeles que rodean su trono. Los niños deben ser llevados a Cristo y educados para Él.
Qué hermosa Esa es nuestra tarea. tarea. Esa es nuestra tarea. Y qué gran tarea, porque la tenemos en el hogar, pero también la tenemos en la iglesia. Ajá. Y la tenemos en todo lugar, donde vayamos. Porque la misma Biblia dice, estas palabras tú las repetirás estando en tu casa, yendo por el camino, en todo lugar, en todo En lugar. todo lado. Así que, bueno, pues creo que este texto es maravilloso, ¿no? Debemos llevar y crear a nuestros hijos llevándolos a Cristo. Llevándolos a Cristo. ¿Sí? Muy bien. Pero ahora necesitamos realmente considerar el alcance de la decisión, porque muchas personas dicen, es que un niño es que no entiende, es que no conoce, no tiene la capacidad de poder El discernimiento. discernir, sí. Ajá. Además, se supone que el bautismo es para el perdón de pecados. ¿Y qué ¿Y qué pecados? no? El niño todavía como que no entiende ni siquiera la palabra pecado en su totalidad. Entonces, como... Sí, y algunos dicen, ¿y qué pecado ha cometido un niño? Así es. Sí. Bueno, pues para poder dar respuesta a lo que es el alcance de esta decisión, pues necesitamos ir a la conducción del niño en la página 472 y 473. Repetimos la cita. Conducción del niño, la página 472 y 473. Dice allí, Dios acepta y entiende la decisión de cada persona dentro de su realidad. Un menor está apenas comenzando a entender la vida y es dentro de ese contexto que él hace su entrega al Señor. Su decisión no puede ser comparada con el alcance de la decisión de un adulto, incluso porque está lejos todavía de esa fase y no enfrenta la misma realidad de la vida. Y muchas veces nosotros como adultos cometemos un gravísimo error, o grandísimo error, que iba a decir al principio. Porque nosotros creemos y consideramos que para que un niño tome la decisión de bautizarse, debe saber lo que yo sé, debe entender lo que yo entiendo y debe actuar como yo actúo. Pero resulta que un niño es un niño y el conocimiento que él tenga en el momento en el que él desee entregar su vida al Señor, pues va a ser el tiempo necesario y el conocimiento necesario para poder venir a Dios y poder seguir entregar creciendo. su vida por medio del bautismo. Ahora, el bautismo no es el último paso. Es el bautismo primero. es el primero. Es Ajá. como cuando nosotros vamos a la escuela y nosotros no nos vamos a matricular En grado 11. Cuando vamos por primera vez, sí, no nos vamos a matricular para 11, nos vamos a matricular para grado primerito o menos, ¿cierto? Y realmente finalizando el año es que yo sé si realmente paso o no paso, ¿no? Así que no es el último eslabón, el bautismo es el primero, apenas vamos a comenzar. Sigue leyendo, por favor. Exactamente. Dice, al tomar su decisión, un juvenil está declarando su amor por Jesús, su deseo de permanecer a su lado y su compromiso con las cosas simples y prácticas del Evangelio. Y eso es cierto, los niños son más prácticos, porque ellos la teoría se les borra fácilmente, pero si tú les enseñas que hay que servir, ellos aprenden a servir. Si Así tú es. les enseñas cómo vivir un sábado, cómo actuar, ellos aprenden a hacerlos, ellos entienden esas cosas prácticas de la vida Así es. y aprenden un evangelio práctico. Así es. Y mira, aquí va realmente el texto, la declaración de Elena White sobre este asunto. Elena White es clara cuando dice que el bautismo no transforma en cristianos a los niños, ni tampoco los convierte. Es tan solo un signo externo que muestra que comprenden que debieran ser hijos de Dios, reconociendo que creen en Jesucristo como su Salvador y que por lo tanto vivirán para Cristo. Entonces, más que una transformación, es un símbolo. Es una identidad. Exacto. Ellos dicen, ahora soy bautizado, ahora pertenezco a Jesús, ahora soy de Jesús. Más que decir, fui transformado. Pues transformada es una persona que ha venido trayendo que vive bajo un contexto diferente y ya en la adultez ha vivido muchas cosas más. Y que tiene hábitos malos y todo lo demás, el Espíritu Santo lo transforma. ¡Oh, qué hermoso!
Pero un niño no es de pronto el significado de la transformación, sino es de identidad, Exacto. pertenezco a, ¿no? Además porque el niño aún no puede ser transformado porque él apenas está aprendiendo, pero aún está en ese camino de seguir aprendiendo, es continuar con eso. Y ahora, muchas veces, amor, nosotros vemos pequeños los niños para bautizarse. A nosotros siempre los vemos pequeños. Es que está muy pequeñito. Nosotros los vemos pequeños, pero Satanás no los ve pequeños. Nosotros tenemos pequeños de 7 años, de 8 años, de 9 años, y los vemos ahí tan bonitos, tan frágiles. Pero hay niños en esas edades que ya su mente y su corazón están tan corrompidos que están dedicados al mal, porque Satanás conquistó a sus padres y sus padres permitieron que la maldad se traspasara a sus hijos y sus hijos solamente respiran maldad. Así que vemos niños totalmente perdidos en este momento. Y lastimosamente dentro de nuestra iglesia. También. Niños que llegan a la clase de escuela sabática durante la semana nunca estudiaron nada de la palabra de Dios. Niños que han sido más moldeados desde la escuela y entonces llegan con costumbres, con todo lo que les aprendieron a sus amiguitos. Y vemos que cada día como que la lucha es más difícil. Así es. El libro La conducción del niño, la página 464, es donde empieza la hermana Elena G. de White como a determinar una edad. Y ella dice que a partir de los 8 años de edad, los niños ya comienzan a entrar en una determinada etapa de la vida. A partir de esa fase, deberían comenzar a ser preparados para la decisión por Cristo. Ella dice, no estoy diciendo que deban necesariamente ser bautizados a esa edad, pero ya deben comenzar a ser guiados en esa dirección. Sin embargo, si son niños que han nacido en la iglesia, ¿cierto? Y que han venido en un proceso bonito de aventureros, de la clase infantil, que sus papás están en la iglesia y comprometidos con su crecimiento espiritual, pues un niño de 8 años o de 7 años está listo para entregar su vida al Señor por medio del bautismo, siempre y cuando pues el niño quiera, ¿no? El niño, igual los niños siempre quieren, ellos quieren, ellos desean, ay, yo quiero, ¿cierto? Sí, mira que... Y pueden hacerlo. Que, bueno, ahorita que hablamos de esto, recordé el momento de mi bautismo. Yo me bauticé a los 9 años de edad, pero en ese momento había un primo que tenía 6 años y él dijo, yo me quiero bautizar, y él lloraba. Tenía 6 años, era muy pequeño, ¿sí? Pero era un niño muy piloso, se expresaba muy bien, era súper entendido y el pastor lo vio con esa tristeza, con esa angustia porque él también quería bautizarse y lo llamó y le hizo un examen. Porque pues toda la gente decía es que está muy pequeño. Está muy pequeñito, y el papá decía, el papá estaba confiado, el papá decía es que yo le he enseñado desde muy pequeño y él sabe todo. Y el pastor empezó a hacerle un examen, enfrente de todos. Empezó a preguntarle el sábado, empezó a preguntarle de la salvación, le preguntó textos bíblicos, le preguntó sobre la crucifixión, le preguntó muchísimas cosas. Y dijo, no, este niño sabe, este niño está preparado. Y él tenía 6 años y se bautizó. Y algunos dicen, no, es que para qué bautizarlos tan temprano, si ya más adelantico... Si crecen y se van a ir de la iglesia, van a tomar sus propias decisiones. Bueno, pues pero es lo que decíamos anteriormente y lo que Elena White también dice. Es una identidad, es una identidad. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de Dios y Dios no se apartará de él. Eso es algo maravilloso, es una promesa bonita. Exactamente, y quería terminar que para la gloria de Dios, pues hubo un momento de su juventud en la que él se salió de la iglesia, estuvo en caminos difíciles, pero... Nunca se olvidó de que él había sido bautizado, nunca se olvidó de esa decisión que él había tomado y eso lo volvió a traer de regreso. Amén. Eso es hermoso. Bueno, pues esto es lo que dice, Elena White dice, los niños de 8, 10 y 12 años tienen ya bastante edad para que se les hable de la religión personal. No mencionéis a vuestros hijos algún periodo futuro en el que tendrán bastante edad para arrepentirse y creer en la verdad. Muchas veces nosotros como padres les decimos, no, ahora no, más
más adelante, cuando usted esté grande. Cuando tenga de qué arrepentirse. Sí, cuando tenga 12 o 13 años, y resulta que cuando tienen 12 y 13 años ya no quieren, no. ya no. Y los papás sufren, lloran, se lamentan. ¿Por qué no lo dejé allá cuando tuvo 8 o 9 años? ¿Por qué no le permití? Ahora ya no quiere. Son esas luchas, ¿no? Esas luchas que nosotros tenemos. Y eso que les decimos no es no es como por crear un cierto contexto, sino porque lo hemos visto. Hemos visto padres que dicen, uy, ¿yo por qué no lo dejé bautizar cuando estaba más pequeño y quería? Muy bien. Ahora, sigue diciendo, si son debidamente instruidos los niños, aún los de poca edad, pueden tener opiniones correctas acerca de su estado de pecado y el camino de salvación por Cristo. Conducción del Niño, página 464, por favor, no la olvidemos. Pero ahora, una parte muy importante es mi postura como padre, nuestra postura como padres. Bueno, ¿qué dice Elena White? Dice, los padres deben tener la sabiduría de tratar esta cuestión. Su actitud debería ser siempre en la dirección de apoyar y estimular la decisión que los hijos entreguen su vida a Jesús. Debemos apoyarlos de que se acerquen a Jesús. Elena de White dice, mientras el Espíritu Santo influye en los corazones de los niños, colaborad en su obra, enseñarles que el Salvador los llama y que nada los alegra tanto como verlos entregarse a Él en la flor y la lozanía de su edad. Qué lindo. Pues mis hermanos, este es el material que nosotros hemos recopilado para poder dar respuesta a la pregunta ¿a qué edad se puede bautizar un niño? Pues Elena White dice 8 años, 9, 10, 11, 12, desde los 8 años, Lo importante que pienso yo es que el niño realmente quiera. Así es. Porque tampoco puede ser un acto de decirle, bueno, no, usted le toca, hay que hacerlo. No debe ser una entrega Pero real. Para que el niño quiera, pues también allí está mi trabajo como padre o como madre. Allí está, que lo instruyamos. Y qué bonito es que nosotros... como estudiábamos hace un momento, no seamos unas murallas de contención para decirle no, sino más bien para motivarlo, porque como decíamos también hace un momento, puede llegar el momento en el que hoy yo le digo no, pero en unos años yo le digo sí y él me va a decir no, y allí es donde nos va a doler muy duro el corazón. Sí, no debemos dejar de lado nuestra responsabilidad, es lo más importante, enseñarle a nuestros hijos, motivarlos cada día, todos los días, instruirlos, en que cada momento que usted viva con su hijo pueda darle un consejo acerca de Dios y llevarlo a Cristo. Muy bien, pues vamos ahora con la siguiente pregunta. ¡Wow! Esta pregunta... Es un giro bastante. Es una contraparte, es totalmente diferente. Sí, pero muy importante. Así que vamos a ir, no sé si todos nuestros amigos, nuestros hermanos no son de Colombia, ¿sí? Pero en esta época estamos viviendo en Colombia elecciones presidenciales. Así es. Y han sido unas elecciones bastante fuertes. Muy disputadas. Y muy comentadas por la ciudadanía, mucho roce entre la misma gente. Entonces, no sé si la persona que nos hizo esta pregunta es colombiana o no, pero viene muy al punto, a lo que estamos viviendo nosotros. Dice, ¿los adventistas del séptimo día pueden votar? Bueno, pues para poder responder esta pregunta necesitamos entender algunas cositas que son importantes. Lo primero es que existen algunos principios fundamentales que rigen la posición de la Iglesia Adventista del Séptimo Día sobre la política. Eso es claro. Hay principios sobre política en la Iglesia. Uno de ellos es el principio de la separación entre Iglesia y Estado. Nosotros lo sabemos que nunca va a haber fusión, jamás, por lo menos de la Iglesia Adventista. No. Lo que lleva a cada una de esas entidades a cumplir sus respectivas funciones sin interferir en las actividades de la otra. Para de contar. Esa es una cosa que nosotros debemos tener muy en cuenta. La iglesia está totalmente separada de lo que es el Estado, el gobierno local, nacional, departamental, totalmente mundial, totalmente separados. Muy bien. Entonces,
Cristo afirmó que su reino no es de este mundo y que por consiguiente sus ministros no empuñan ninguna bandera política. ¿Sí? Así es. ¿Estamos correctos? Así es. Ninguno de sus... Nuestra ciudadanía no es de esta tierra, definitivamente. Sabemos que estamos aquí de paso y que nuestra ciudadanía es del cielo. Así es, Así pero vamos a leerlo para que los hermanos también pues puedan tener como ese apoyo, ese sustento bíblico, ¿no? San Juan capítulo 18, versículo 36. Y San Juan 18, 36 declara de la siguiente manera. Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores hubiesen peleado para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces nota, el mismo Señor está diciendo, los que están conmigo hubiesen peleado, hablando de los discípulos o hablando de los ángeles. O los hubiese dejado, porque recordamos que Pedro sacó su espada para defenderlo, pero él dice, no es el no, así no es. Ajá. No es así. Así que ya Cristo lo ha dejado claro, que no hay una bandera diferente que nosotros podamos levantar a la de Cristo Jesús. Exacto. Okay. Por otro lado, la Biblia no exime a la comunidad de creyentes de los deberes civiles. Ajá. Y eso es evidente en la orden de Jesús. Allá en San Mateo 12:17, San Marcos 12:17. Vamos a leerlo. Y es un texto muy conocido, ¿sí?, en el que él les dice: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Recordamos que César, yo siempre creía que era una persona que se llamaba César, ¿sí? Y yo decía, bueno, el señor César. Pero cuando hablábamos allí era de un poder, de un cargo político, ¿sí? ¿Estoy correcta? Sí. Entonces, a lo que se refería, lo que es de César es de él y lo que es de Dios es de Dios. Esa es la declaración de Cristo. Ajá. Entonces Jesús respondió: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y quedaron maravillados de él. Nosotros debemos cumplir con la parte que nos toca y dar al César lo que es del César, ¿no? Y cuando a uno le enseñan los deberes y los derechos ciudadanos del ciudadano, entre los deberes del ciudadano está el elegir democráticamente, por lo menos en nuestro país, sí, el participar en la democracia de nuestro país. Así es. Así que es un deber, es algo que es de César, no es de Dios. No es de Dios, así es. Ajá. Muy bien. Y también vamos a ir a otros textos. Vamos a buscar Romanos 13, del 1 al 7. Y allí nos va a dar algunos ejemplos, orientaciones acerca de lo que debe hacer el cristiano. Sí, de someternos a los gobiernos o a las autoridades, ¿no? Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades gubernamentales, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen fueron establecidas por Dios. Así quien se opone a la autoridad resiste a lo que Dios estableció, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los gobernantes no están para atemorizar al bueno sino al malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza, porque el magistrado es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace mal. Por lo cual es necesario que le estéis sujetos no solo por la causa del castigo, sino por la conciencia. Por eso pagáis también los impuestos, porque las autoridades son funcionarios de Dios que dedican todo su tiempo a su oficio. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. En pocas palabras, debemos también someternos a nuestros gobiernos. No podemos ir en contra de ellos. No. Sí,
a no ser que lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora debemos someternos, pagar lo que debemos, cumplir con nuestros deberes como ciudadanos. Así es. Entonces, cuando nosotros no debemos obedecer a los gobiernos, ¿cuándo? ¿En qué momento decimos, Sí. no, yo no voy a obedecer al gobierno? ¿En qué ¿Por momento? qué? ¿Por qué? No voy a hacer esto. ¿En qué momento? Bueno, pues necesitamos ir al libro de los Hechos, el capítulo 5. Hechos capítulo 5, el versículo 29. Hechos 5, 29. Mira lo que dice la Biblia. Pedro y los apóstoles respondieron: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso quiere decir, cuando el gobierno... Solamente nosotros podemos ir en contra de los gobiernos cuando los poderes temporales imponen la transgresión a las leyes divinas. Es allí cuando nosotros podemos asumir esta postura, obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando llegue un gobierno en el que nos obliguen A a ir en contra de nuestros principios, en contra de Dios, debemos, no hay autoridad. Nuestra autoridad es Dios. Primero nuestra ciudadanía es el cielo. Así es. Por lo tanto, la Iglesia Adventista del Séptimo Día reconoce las obligaciones del ejercicio de la ciudadanía, pero no posee ni mantiene a partidos políticos, no se afilia a ellos ni destina recursos denominacionales a actividades de esa naturaleza. Por adoptar una postura no partidista, ella respeta a las autoridades constitutivas, pero no participa de cualquier actividad política. Eso quiere decir, nosotros estamos libres de tomar nuestra decisión por quién vamos a votar, qué vamos a hacer. Tampoco eso significa que tenemos que votar, que es una obligación. Sí, no. O sea, es nuestra propia decisión. Es una elección. Ajá. Ahora, que hay diferentes posturas y hay diferentes movimientos políticos. Y si nosotros vemos que ninguno de ellos realmente nos identifica ni nos identifica por medio de la palabra de Dios, pues allí hay una casillita que se llama voto en blanco. Y estoy ejerciendo mi derecho, mi deber, y pues también le estoy diciendo al Señor: Señor, haz tu voluntad, yo voto en blanco, porque es que de las propuestas que hay, ninguna se identifica contigo y por lo que nosotros queremos. Exactamente. También la Iglesia Adventista aclara que no permite en sus templos, sedes administrativas, instituciones, ninguna reunión con una finalidad electoral. O sea, ya sea para promocionar algún candidato y para hacerle publicidad a algún candidato en especial. No lo hace la Iglesia Adventista. Por lo tanto, pienso yo que nosotros como individuales, pero como adventistas, tampoco deberíamos hacer eso. Tampoco deberíamos ponernos una camiseta, salir y ponernos a gritar en la calle. No. Por un partido político. No, porque precisamente Jesús le estaba diciendo eso a las personas que estaban con él. O sea, mi gobierno no es de este mundo. Nadie. Por tal motivo, los míos no llevan ninguna bandera, no empuñan ninguna bandera, ninguna. Exactamente. Y ahora está muy dado que como tenemos la facilidad de las redes sociales, entonces empezamos a compartir cosas de los políticos, publicidades, los roces que hay del uno hablando del otro. Y inclusive a veces dentro de los mismos miembros de iglesia. La diferencia que porque yo voy por este o yo voy por este, porque me identifico con este, ¿y qué nos está pasando? Porque eso no debe ocurrir en el pueblo de Dios, jamás. No debemos empuñar ninguna bandera, así que tratemos, ninguna que no sea de Cristo. Aunque nosotros tengamos ya una elección, aunque nosotros tengamos una decisión, yo voy a votar por este, tratemos de no entrar en discordia ni de estar compartiendo cosas de esa persona, porque no es lo correcto, no es lo que quiere Dios. Si nosotros vamos a compartir en las redes sociales, que sea la palabra de Dios. Exactamente. No cosas como esas. Exactamente. Bueno, pues los adventistas del séptimo día reconocen la autoridad profética y la influencia de la vida y la obra de Elena White, mensajera y cofundadora de la Iglesia Adventista del séptimo día. Sus escritos, pues, nos instruyen,
pero han servido también para profundizar la comprensión de las Sagradas Escrituras. No sustituyen la Biblia. No, no la sustituyen. Más bien es como un complemento, ¿no? Porque hay textos que los amplía de una manera muy linda. Esto ocurre también con los asuntos relacionados en la esfera pública. En uno de sus diarios, ella registró, la hermana Elena White registró en cierta reunión que los pioneros adventistas analizaron durante un tiempo considerable la cuestión de votar. Estuvieron analizando. Sí, votamos, no votamos, votamos, no votamos. Después de que se expresaron algunas opiniones, ella dijo: ¿creen que es correcto votar por la elección de hombres temperantes para los cargos administrativos de nuestra ciudad en vez de correr el riesgo por su silencio de que se elija a personas intemperantes para esos puestos? Eso lo declara en Mensajes Selectos, tomo 2, página 388. Okay. Hay que tener en cuenta, y en nuestro video anterior hablamos acerca de Elena G. de White, si es profeta o no. Hay que tener en cuenta que ella en algunos textos no son visiones ni sueños, son consejos, son del momento, pues ella da un consejo, mas no fue una visión ni un sueño directamente de Dios. Y creo que este hace parte de ellos. Así ¿sí? es, un consejo. Ella simplemente estaba dando un consejo y dice, no es mejor votar por alguien que tenga principios y que tenga el carácter para administrar nuestras ciudades. Y no solamente eso, sino también que tenga o que crea leyes o normas que nos ayuden a nosotros también para promulgar el evangelio y no nos limite. Exactamente. Entonces, ¿no creen que es mejor votar por esas personas a quedarnos sin votar y que se elijan otras personas que no van a hacer lo correcto? Entonces, de alguna manera nosotros también tenemos que analizar lo mismo. Así es. En otra oportunidad, encontramos que Elena White asume una clara posición sobre la participación de los miembros de iglesia en la elección de los candidatos que pudieran favorecer la aprobación de las leyes que combatieran la venta de bebidas alcohólicas. En esta ocasión, ella destacó que cada cristiano tiene la responsabilidad de ejercer toda la influencia posible con el fin de establecer leyes con el propósito de contener esa actividad destructiva de la salud y las familias. Bueno, en ese contexto eran las bebidas alcohólicas. En nuestro contexto son muchísimas cosas. Muchos factores. Por ejemplo, hoy algo que sufre el mundo es con el asunto de las drogas, los estupefacientes. Y en muchos lugares del mundo hay muchos políticos que se lanzan con la bandera de decir vamos a legalizar. ¿Eso realmente honra a Dios? ¿Nosotros debiéramos votar por un candidato así? Bueno, ella escribe de la siguiente manera: cada persona ejerce una influencia en la sociedad. En nuestro favorecido país, cada votante tiene voz para determinar qué leyes regirán la nación. ¿No deben esa influencia y ese voto ser echados al lado de la temperancia y de la virtud? En otras palabras, ella nos está motivando a analizar muy bien nuestro voto y siempre buscar la temperancia y la virtud. Así es. Ese texto lo encontramos, o esa declaración la encontramos en Obreros Evangélicos, la página 401. Entonces, la Iglesia Adventista nos dice que podemos ejercer nuestro derecho y nuestro deber de votar. Siempre en esas ocasiones no haya ninguna incompatibilidad con los principios bíblicos y defendidos por nuestra Iglesia. Podemos votar, podemos analizar lo que está sucediendo, lo que proponen los candidatos, lo que nos depara de acuerdo a nuestros gobiernos y tomar la mejor decisión. Podemos también votar en blanco si no estamos de acuerdo con ninguno de las propuestas que hay allí. Y también estamos cumpliendo con nuestro derecho y con nuestro deber. Exactamente. Lo que no debemos hacer es tomar partido de ninguna índole. Exacto. No unirnos a ningún partido ni levantar político. Una bandera, ni un afiche, ni una camiseta. Eso no nos identifica. Eso no somos nosotros. Nosotros somos hijos de Dios y nosotros pertenecemos no a este reino, a un reino diferente, al reino de los cielos. Exacto. Esa debe ser nuestra bandera. Que evitemos discusiones por internet, discusiones por Facebook, discusiones
en nuestra reunión. Salimos de la iglesia al mediodía y salimos a almorzar y nos ponemos a discutir de política. Nada de eso. Que ese tema no nos desvíe de estar con Cristo. Así es. De glorificar a Cristo. Así es. Así que mis hermanos, bueno, pues hemos dado respuesta a estas dos preguntas. Esperamos también sus comentarios y muchas gracias por haberse quedado hasta aquí. No olviden darle un like, compartir este video, compartirlo. Y bueno, pues... Nos vemos el viernes con la ayuda de Dios, con viernes. las preguntas que son explícitamente de la lección número 9, 10. La lección número 10. Así que les esperamos el viernes a las 5 de la mañana para que podamos juntos compartir estas preguntas. Así es. Y por lo demás, pues no dando más tiempo y más largas, pues vamos a orar. Así que rogamos al cielo su bendición. Maravilloso y buen Dios, gracias Padre por cuidarnos, por amarnos, por sostenernos, Señor, por enseñarnos que no somos de este mundo. Así es. Vamos de paso, Señor, somos ciudadanos del cielo y para ello queremos vivir, Padre bueno. Por favor, ayúdanos cada día a entenderlo, a disfrutarlo, a prepararnos y a vivir para ese encuentro contigo, Señor. Amén, Señor, amén. Ayúdanos a ser temperantes, a ser amables, a ser bondadosos, Sí, a ser empáticos, Señor, y que podamos entendernos con nuestros hermanos. Hay diferencias de pensamiento, pero ayúdanos cada día a que nada de este mundo nos separe de ti, sino que podamos ser unidos para estar contigo, Padre bueno. Señor. Gracias por escucharnos, gracias por guardarnos. Te lo suplicamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos pronto.